Hola, ¿qué tal? Saludándoles nuevamente en esta cápsula del día de hoy después de varias semanas de ausencia en mi canal de YouTube debido a que este semestre existieron muchas ocupaciones y bueno, ustedes saben que esto de grabar y compartirles mi contenido es un gran hobby para mí, y ya que son vacaciones decembrinas, ya que son vacaciones de algunas semanas, pues trataré de subir un contenido más, trataré de subir más cápsulas y pues desde luego pensando que sea de su agrado. Ya saben que estamos en una época difícil en donde hay muchísimo contenido, hay muchísima oferta, en donde no sabemos qué ver, no sabemos qué leer. Entonces yo lo que les trato de compartir es pues todas las películas, las series que me gustan, las series que me agradan, los libros que leo y que me gustan desde luego, y también compartírselos, sobre todo generando una mayor calidad, porque queremos consumir nuestro tiempo en calidad, y esa calidad pues bueno se ve reflejada en una buena película, en una buena serie de televisión y claro que en un excelente libro. Entonces eso es lo que yo ya saben que les trato de compartir, siempre tratando de que sea viernes a viernes, pero bueno, a veces las ocupaciones no nos dejan o no nos permiten hacerlo tan seguido, pero espero ya estar pronto ya con mayor frecuencia, pero pues el próximo semestre tampoco aseguro nada porque presiento que también va a ser una gran carga de trabajo. Entonces, pues bueno, el día de hoy me gustaría recomendar un libro que es un clásico, es una novela clásica contemporánea que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo leyeron, que es el de Suite Francesa, escrito por Irene Nemirovsky, que es un libro espectacular, es un libro sensacional que a mí me gustó muchísimo, lo leí con mucha precaución, con mucho detalle, yo creo que con muchas ganas, porque de repente iba página con página y pues reflexionando, investigando también ciertos datos que yo desconocía. Entonces, de verdad que es una gran experiencia. Si no lo han leído, pues hoy es el momento. Creo que las vacaciones pueden ser un gran pretexto para acercarse a esta gran novela, sin lugar a dudas. Antes de abordar la novela, ¿quién fue Irene Nemirovsky? Pues bueno, ella es una escritora, bueno, más bien fue una escritora muy prolífica, quien nació en Ucrania, en Kiev propiamente, en 1903 y falleció en 1942 en los campos de concentración de Auschwitz. Desde luego que gran parte de su vida, sobre todo desde su juventud, vivió en Francia, y cuando desde luego que se acercó la Segunda Guerra Mundial, pues debido a las leyes raciales que se establecieron o que se promulgaron en su momento en el territorio francés en la década de los 40, pues bueno, ella junto con su esposo, quien era Michel Epstein, un banquero célebre de aquella época, pues debido a su origen judío de ambos, tuvieron que ser deportados hacia los campos de concentración y particularmente en Auschwitz, en donde ambos perderán la vida. Desde luego que esta tragedia tiene, yo creo que su punto de consolidación en esta novela, sin lugar a dudas. ¿Y cuál es lo más curioso de todo esto? Pues que fue un manuscrito que estuvo guardado por muchísimas décadas, que solamente tenía acceso a este manuscrito sus hijas de Irene Nemirovsky, que eran Denise y Elizabeth, y que pues no lo querían leer o no lo querían tocar porque pensaron que era un diario en donde Irene guardaba sus memorias más dolorosas, o tal vez que retrataba algo respecto de la Segunda Guerra Mundial. No lo quisieron tocar, y no fue hasta la década de los 90 cuando ellas iban a donar pues un archivo importante de su madre, y sobre todo algunas pertenencias familiares a ciertas instituciones, que se decidieron aproximar al manuscrito y se dieron cuenta que era una novela. Y entonces, desde luego que se empezaron a poner en contacto con las editoriales para lograr que saliera publicada esta obra póstuma de alguna forma, y no va a ser publicada hasta el año de 2004. Y el año de 2004, cuando se publica, pues fue el boom. O sea, fue una cosa extraordinaria, sobre todo en Europa, principalmente en Francia, donde ganó el premio Renaudot, que es un gran premio de la literatura francesa, la cual, pues desde luego, afirma y confirma lo que trata esta novela. Es decir,
Lo que básicamente contiene trata sobre la ocupación alemana en Francia, que fue desde junio de 1940, e Irene lo va narrando, lo va relatando desde diversas perspectivas y sobre todo desde diversas novelas, que esto también lo contradictorio o digámoslo así también lo complementario, porque no sabemos, o al menos yo no encontré en lo que leí o en lo que investigué, si este libro de Suite Francesa era solo una novela o es una compilación o intentó ser una compilación de varias novelas, porque no se sabe la intención de lo que quería hacer Irene Nemirovsky. O sea, es decir, si eran varias historias o si iba a ser solo un relato muy grande en el cual, sobre todo, en algún momento iban pues a coincidir todas las historias de los personajes, de las escenas, de las circunstancias, porque este libro simplemente tiene dos partes, que es la que se llama Tempestad en junio y Dolce, y que tiene una relación muy tenue, tiene una relación muy débil entre ciertos personajes, que se deriva principalmente una historia en París, otra en el campo, sobre todo en el campo francés, y los personajes al final del día y casi al final del libro van a empezar a coincidir, no todos, solamente algunos. Y sobre todo se retrata cómo fue posible que los franceses y sobre todo los judíos empezaron a huir de la ocupación, los que alcanzaron a huir, y de verdad que Irene lo hace de manera espléndida. Incluso la convivencia y el supuesto también romance que nace por ahí, que Irene lo relata de manera magnífica, entre un general del ejército alemán, es decir, del Tercer Reich, con pues una damisela, una doncella de la provincia francesa, cómo es ese intercambio cultural y que se vuelve un intercambio sentimental. Entonces todas estas historias se ven plagadas, yo creo que de manera magnífica, de manera sensacional. Yo creo que si Irene Nemirovsky hubiera terminado Suite Francesa, me atrevo a decir que yo creo que hubiera sido la gran obra del siglo XX, ¿no? O sea, es decir, si tenemos tal vez en el siglo XIX Guerra y Paz de Tolstoy, yo creo que Suite Francesa hubiera sido del siglo XX esa comparación, esa similitud, o sea, yo creo que de esa dimensión es la que estoy hablando, ¿no? Entonces, yo les recomiendo sinceramente que se acerquen, y sobre todo para descubrir estas grandes historias, ¿no? También está la película, que me parece que está en Prime Video, la pueden ver, solo es una de las historias que relata Irene, pero desde luego que yo les recomiendo el libro. Este que yo tengo en mis manos es una tercera edición de 2012, está editado por Salamandra, por supuesto que está traducido al español, y como verán aquí también en el índice pues están las notas manuscritas de Irene Nemirovsky, que son las notas que ella hizo al manuscrito original, y está la correspondencia de 1936 a 1945. Si ustedes llegan a comprar el libro, yo les recomiendo, antes de leer la novela, acercarse a la correspondencia, porque en la correspondencia verán ustedes cómo es la historia, sobre todo los años finales de Irene Nemirovsky, entre el 36 y entre el 45, cuando su esposo Michel Epstein, en el momento en que se entera desde luego que ella es deportada, pues él trata de hacer un esfuerzo máximo, trató de mover mar, cielo y tierra literalmente por tratar de saber dónde estaba ella, tratar de contactarla, tratar de recuperarla, y desgraciadamente no lo logra. Desgraciadamente al final del camino Michel Epstein también es deportado y también morirá en los campos de concentración, también en Auschwitz, y curiosamente es de que nunca encontrará a Irene, ¿no? O sea, nunca van a coincidir de alguna forma por ciertos meses, ¿no? Entonces yo les recomiendo primero leer la correspondencia para más o menos que tengan un contexto mejor de la historia entre ambos personajes, entre ambas personas, y sobre todo Irene, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con ella? Después la correspondencia que tendrán sus hijas respecto a las editoriales cuando descubren Suite Francesa. Entonces eso yo creo que es lo primero que hay que leer, y después acercarse y empezar a leer la novela en estas dos partes que les comenté, Tempestad en junio y Dolce. Como les dije, desgraciadamente no tiene final, es una historia que se construyó, que me parece que queda, no sé si en una cuarta parte o la mitad de lo que quería hacer Irene, pero
es una historia que yo creo que iba a ser grandiosa, porque lo que yo leí de estas 400 páginas es una historia genial, es una historia bien construida, es una historia con una elegancia literaria increíble, impresionante, y yo creo que les puede llamar muchísimo la atención. Entonces, desde luego que esta es la recomendación del día de hoy. Y pues ya saben que mañana es Navidad, les deseo una feliz Navidad, espero que la pasen muy bien con sus familias, con las debidas medidas de seguridad y precauciones que sabemos en esta pandemia. Y yo creo que la próxima semana subir un video, todavía no estoy seguro qué subir o qué compartir, tal vez varias cosas de lo mejor que yo haya visto tal vez en este 2021 y que puede ser que les interese. Pues bueno, espero se encuentren muy bien y cuídense mucho.